38 minutos, María Elena Núñez. Gracias, Julio. Buenos días a todos y a todas. Bueno, que se pongan las pilas los PLDistas y PRDistas, porque los PRMistas están muy activos luego de esa primicia que acaba de dar Julio. Diferentes sectores, tanto a nivel local como a nivel internacional, han pedido al Tribunal Constitucional que deje como está la reforma del Código para permitir la interrupción del embarazo en condiciones excepcionales. En estas peticiones que se han hecho con documentos depositados en el tribunal y con intervenciones, en algunos casos han participado representantes del mundo académico, de activistas de los derechos humanos, médicos, periodistas, representantes de la sociedad civil. Hay documentos de las universidades, por ejemplo, de España, la Universidad de Alicante de España, de la Universidad de Chile, de Toronto, Canadá, de la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Complutense, entre otras, de organizaciones como Amnistía Internacional, del Centro de Derechos Reproductivos de Estados Unidos, la Red Latinoamericana de Católicas por Derecho a Decidir, la Colectiva de Mujeres de Desarrollo Local del Salvador. Aquí en el país, la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres, que está representada por el Colegio Médico Dominicano, también el Centro de Estudios de Género de INTEC, CIPAF, entre otros, Profamilia, entre otros. Que ellos argumentan la alta tasa de mortalidad materna. Dice que que se debe, en algunos casos, a causas que se pueden evitar y en otros casos por abortos practicados en condiciones inseguras. Y dicen ellos que en el 2014, el año pasado, murieron 179 mujeres. Y en lo que va del 2015 han muerto 44. O sea, hemos tenido 44 casos de muertes maternas. Como decía, en su mayoría causas evitables o razones de abortos practicados en condiciones inseguras. Dicen que las mujeres que en circunstancias excepcionales necesitan interrumpir el embarazo no pueden seguir muriéndose y dejando hijos huérfanos, familias destrozadas y pisoteadas su dignidad humana. Que con la reforma al Código Penal el país dio un paso para evitar estas situaciones y que el Tribunal Constitucional tiene ahora la oportunidad, cuando falle en este sentido, de ratificarlo y mantenerse a la vanguardia centroamericana en materia de defensa de la vida y la salud de las mujeres. Dice que en caso de que el tribunal no decida a favor de mantener esta interrupción del embarazo en condiciones excepcionales, cuando esté en riesgo la vida de la mujer, cuando no haya condiciones de vida para el feto, cuando esto sea producto de un incesto o una violación, se estaría violentando derechos como el derecho a la vida de las mujeres, el derecho a no ser sometidas a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, el derecho a no sufrir violencia, el derecho al más alto nivel posible de salud, el derecho a la intimidad, el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Hubo una rueda de prensa en la que participó la madre de la joven que fue llamada como Esperancita, fue un nombre simbólico que se le dio, y a esto hay que yo le daría importancia. O sea, está la parte médica de que si se hubiera interrumpido el embarazo, Esperancita hubiera vivido o no. Hay diferentes versiones. Algunos médicos dicen que sí y otros que no. Ahora, lo que dice la madre, hay que escucharlo. Y permítanme leer algunos párrafos de lo dicho por la madre de Esperancita, doña Rosa Hernández, en esa rueda de prensa. Ella decía: quiero justicia por el caso de mi hija, Rosaura Almonte Hernández, conocida como Esperancita. El mundo tiene que saber qué pasó con mi hija. El anterior Código Penal mató a mi única hija. ¿Esto es cierto? Me pregunto yo. Bueno, es la percepción que ella tiene como madre. Entre juristas, médicos y demás podemos acercarnos a la verdad, pero esa es la verdad para ella, esa es la percepción que ella tiene de su realidad. Dice, lo único que tenía, refiriéndose a su única hija, por eso había que cambiarlo. Por ese Código Penal los médicos destruyeron a mi hija y me destruyeron a mí. A nadie le importó nunca la vida de mi niña. Solo les importaba ese embarazo que estaba enfermo, igual que mi hija. Ese embarazo apenas tenía 3 semanas de gestación, pero para todos era más importante que mi niña, que era linda y fuerte
y tenía tantos deseos de vivir. ¿Quién sabe las mujeres y las niñas y adolescentes que han dejado morir por ese código penal? Estoy leyendo palabras que a su vez leyó doña Rosa Hernández, la mamá de Esperancita. Yo no voy a permitir que otras madres y mujeres pasen por lo que yo estoy pasando. Todos mis sueños y mi vida se fueron con mi hija, que iba a tener 19 años el pasado 2 de abril, pero ya no está. No voy a descansar hasta que se haga justicia. Cada día me doy cuenta para quién es la justicia en mi país. Claro, mi hija no era hija de un alto funcionario del Estado ni de un narcotraficante perdido en dinero. Era simplemente hija de una pobre maestra de pocos recursos, de una familia humilde que ni el Estado ni al personal médico, debido a esa ley, le importaba. Porque aquí un maestro es nada. Duele escuchar esto en momentos en que se logró el 4%, en momentos en que estamos trabajando para lograr mejores condiciones para los maestros y dignificar esa profesión. Duele oír a una maestra decir, porque aquí un maestro es nada. Y ya termino. El caso de mi hija, dice doña Rosa Hernández, el caso de mi hija sigue estando bajo investigación ante la Fiscalía del Distrito Nacional. Yo le pido a la justicia dominicana que no me falle. Igualmente le pido al Tribunal Constitucional que no eche para atrás la ley que despenaliza el aborto, para que ninguna otra niña o mujer muera y ninguna madre tenga que pasar por lo que yo pasé. ¿Está hablando esta madre solo desde el dolor? Que eso se puede comprender. ¿O ella tiene razón cuando dice el código me mató a mi hija y no quiero que mueran otras madres? Yo creo que tiene un gran reto el Tribunal Constitucional y también la Fiscalía del Distrito Nacional, que como decía ella, tiene bajo investigación este caso. Sé que más adelante tendremos oportunidad de hablar con abogados, quizás con la propia doña Rosa Hernández, para ampliar sobre este caso que es importantísimo. Lo de la reelección, la repostulación, la reforma a la Constitución, ha ocupado la atención de todos, pero mientras tanto se está a la espera de este fallo de parte del Tribunal Constitucional. Por otro lado, cuando escuchamos que por los bajos niveles de los embalses de las presas apenas tenemos agua para 80 días para el Gran Santo Domingo y Santiago, esto es grave. Pero si nosotros nos vamos al sur, en Sao Paulo, con 20 millones de habitantes, tienen la peor crisis de agua en los últimos 80 años, a un nivel tal que buscando solución no solamente están trabajando los funcionarios brasileños, representantes del mundo académico, sino también que los militares por primera vez se han unido a la búsqueda de solución de esto. Esto al sur, en el Brasil. Pero si subimos un poco hacia el norte y hacia el noroeste de los Estados Unidos, en California, otra crisis de agua, y han pedido a las ciudades, a los habitantes, reducir el consumo hasta en un 36%, tomando en cuenta el consumo histórico de estas ciudades, de estas familias y de estas personas. Entonces, cuando hay un problema en una institución, en un país, en una empresa, ¿qué uno hace? Primero, atacar el síntoma, apagar el fuego, pero por otro lado, buscar la causa que provocó este problema y encontrar la solución para evitar que se repita. Y en los últimos años hemos visto en los periódicos crisis de agua en muchísimos países del mundo, crisis acá. El año pasado tuvimos una histórica, nunca vista según las autoridades, la llamada Mesa de Agua dirigida por el director del INDRI, reuniéndose creo que cada miércoles buscando solución. Y este año no es tan grave como la del año pasado, pero sí es muy seria. Entonces tenemos que trabajar en las causas de ese problema para no estar año tras año con el mismo tema y cada día agravándose. Entonces, yo hablé de que estuve en el Valle del Tetero y uno recibe mucha satisfacción al estar en contacto con la naturaleza, pero uno viene un poco deprimido, triste al ver esos ríos en los que uno se bañaba y que quizás le llegaba a la cintura. Entonces cada día el nivel de agua baja y quizás llega a las rodillas y en algunos casos a los tobillos. Y como la temperatura va subiendo también, porque en la medida que tenemos menos vegetación, la temperatura sube.
Entonces decía ayer que es importante, alguien me decía, ¿dónde está el Valle del Tetero? El Valle del Tetero forma parte del Parque Armando Bermúdez, el primero que se creó. Cuando usted sale de Jarabacoa, llega hasta La Ciénaga, Manabao, asciende cerca de 19 kilómetros a 1.500 metros de altura y ahí está el Valle del Tetero, rodeado, como dice su nombre, entre montañas. Entonces, ¿cuál es el problema? Debemos mejorar las condiciones de las personas que cuidan esos parques y los guías, pero también debemos crear educación ciudadana, que los visitantes cuiden los parques. Eso daba vergüenza, como un grupo de visitantes de La Ciénaga, desde las 6 de la mañana el domingo, con una bulla en la caseta que no dejaban descansar a las personas que estaban ahí. Yo me levanté de mi saco de dormir y les dije de todo publicable, no utilizo malas palabras, pero dije, da vergüenza que sean personas de La Ciénaga que tienen que cuidar esa gallina de los huevos de oro para que más visitantes vengan acá. Aquí al Valle del Tetero no se viene a descansar, dijo un grupo que había llevado 56 litros, se fue a pasar 10 días allá y había llevado 56 litros de ron. Bueno, ellos van a beber, otras gentes van a descansar, otros van a observar las aves y debemos garantizar un buen clima para todos. Entonces, según el plan de estudios de manejo de parques, han sugerido que la capacidad máxima, o sea, para recibir personas sin alterar las condiciones del parque, sea de 480 personas. En temporadas de zafra, en temporada alta, en enero, ¿cuántas personas se reúnen allí? Entre 1,000 y 2,000 personas. Y lo peor, que llegan grupos particulares en helicópteros y llevan generadores eléctricos, plantas de emergencia, bocinas, reproductores de sonido, alcohol, armas y otros equipos que están prohibidos. No pasan por ningún tipo de regulación porque llegan en helicóptero y ya ustedes saben, personas encargadas de cuidar la zona, de hacer cumplir las normas, que reciben un tan bajo salario, con cualquier incentivo, muy entre comillas, pues no están viendo esto y no es justo. Yo, a diferencia de la luz, no tengo ningún problema con el dinero. Yo creo que el dinero es una energía limpia. Si uno lo utiliza al servicio del hombre, uno no deja que sea el dinero que domine a uno. Y siempre y cuando esto se produzca de buena manera, de manera honesta, sin hacer nada ilegal, y siempre y cuando se utilice sin violar los derechos de los demás. Pero por más dinero que usted tenga, usted no tiene derecho para alterar, para afectar, para perjudicar una área protegida de la cual depende el agua, los alimentos, la electricidad y la vida de todos los dominicanos. Así que medio ambiente, Ministerio de Turismo, Ministerio de las Fuerzas Armadas o de la Defensa, que se pongan las pilas y que eviten, Vladimir, que sigan yendo grupos de particulares en helicópteros violando todas las normas de los parques, de las áreas protegidas y llevando, como decía, bocinas, plantas de emergencias, alcohol, armas y de todo, afectando nuestro parque, Valle del Tetero, Pico Duarte y otras áreas protegidas, Vladimir. Cambio y fuera.